De valer 250 billones de dólares a la ruina. El colapso de Nokia. Quiero que pienses en algo por un momento. Imagina que tienes una empresa, no una empresa cualquiera, la empresa más poderosa de su industria en el mundo entero. Tienes el 51% del mercado global. Vendes más de 400 millones de unidades al año. Tu marca es sinónimo de modernidad, de fiabilidad, de futuro. Los analistas te llaman invencible. Las revistas de negocios te ponen en portada. Tu valor de mercado supera los 250.000 millones de dólares. Ahora imagina que 6 años después, lo vendes todo. Por 7.200 millones. El 97% de tu valor evaporado. Como si nunca hubiera existido. Eso no es una crisis económica. Eso no es mala suerte. Eso es algo mucho más perturbador. Porque Nokia no cayó por un terremoto. No cayó por una guerra. No cayó porque el mercado desapareció. Nokia cayó porque Nokia tomó decisiones. Decisiones humanas. Decisiones que puedes entender, que puedes analizar y aquí está lo que me parece verdaderamente escalofriante, se están repitiendo ahora mismo en otras empresas del mundo. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es la historia de una empresa que fracasó, es la historia de una empresa que eligió fracasar. Y la diferencia entre esas dos cosas lo cambia todo. Pero antes de entrar en la caída, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que entiendas de dónde venía Nokia, porque si no entiendes de dónde venía, no puedes entender la magnitud de lo que perdió. Y sobre todo, no puedes entender por qué lo que hicieron fue tan increíblemente humano y tan increíblemente estúpido. Estamos en 1865, Finlandia, un país nórdico, frío, con una economía basada en recursos naturales y muy poca industria moderna. La mayoría de la población trabaja en el campo o en los bosques. Las ciudades son pequeñas. El país acaba de ganar cierta autonomía dentro del Imperio ruso, pero todavía no es independiente. Es un lugar alejado del centro del mundo, sin ninguna razón aparente para pensar que algo extraordinario va a surgir de allí. Y entonces un ingeniero llamado Fredrik Idestam decide montar un molino de papel, nada más. Una pequeña fábrica a orillas del río Nokianvirta, en el sur del país. Y de ese río, de ese pequeño río finlandés que casi nadie fuera del país conoce, sale el nombre Nokia. Nadie en ese momento podía imaginar lo que aquella empresa llegaría a ser. Ni el propio Idestam, ni su familia, ni sus inversores, ni ningún analista financiero de la época, porque en 1865 los analistas financieros ni siquiera existían como profesión, porque durante casi un siglo Nokia no tuvo absolutamente nada que ver con la tecnología. Fabricaron papel, luego fabricaron botas de goma, luego cables eléctricos, luego equipos de televisión. Nokia era una empresa que simplemente sobrevivía, que cambiaba de forma según lo que el mercado necesitaba, que no tenía una identidad clara más allá de la voluntad de existir y de adaptarse. Y esa capacidad de transformarse, esa flexibilidad brutal que demostraron durante décadas, fue exactamente lo que los llevó a la cima. Y exactamente lo que olvidaron cuando más lo necesitaban. Para entender cómo Nokia llegó a dominar el mundo de las telecomunicaciones, hay que entender el contexto histórico de los años 80 en Europa. En esa época, las comunicaciones móviles eran algo experimental. Existían las primeras redes analógicas, enormes aparatos que costaban una fortuna y que usaban sobre todo militares y algunos ejecutivos con mucho dinero. La idea de que el teléfono móvil pudiera ser un producto de consumo masivo era, para la mayoría de la industria, ciencia ficción. Pero Finlandia tenía algo especial. Tenía una tradición muy arraigada de comunicación a distancia. El país es enorme en extensión geográfica, pero con una población pequeña y muy dispersa. Las distancias entre ciudades son grandes. Los inviernos son largos y duros. Comunicarse con alguien que vivía lejos era una necesidad real y urgente, no un lujo. Y eso creó una cultura de apertura hacia las nuevas tecnologías de comunicación que no existía igual en otros países europeos. Nokia, que ya fabricaba cables de telecomunicaciones, vio esa oportunidad
y tomó una decisión que en ese momento pareció arriesgada, pero que en retrospectiva fue el movimiento más inteligente de su historia. Decidieron apostar por las telecomunicaciones móviles, no como un proyecto secundario, como el centro de su estrategia. En 1992, Nokia lanza el Nokia 1011, el primer teléfono móvil comercial GSM del mundo, digital, portátil, con capacidad para enviar mensajes de texto. En ese momento, tener un teléfono móvil era todavía un lujo reservado para una élite muy pequeña. Pero Nokia no estaba pensando en ese mercado. Nokia estaba pensando en el mercado que vendría, en las personas que todavía no podían permitirse un móvil, pero que lo querrían en cuanto el precio bajara lo suficiente. Y se lanzaron, con todo, con una agresividad estratégica que pocas empresas han demostrado en la historia de los negocios modernos. Durante los años 90, Nokia creció a una velocidad que asombró al mundo entero. No solo a la industria tecnológica, al mundo entero. Lanzaron modelo tras modelo. Cada año, teléfonos más pequeños, más baratos, más accesibles, con más funciones, conectaron con los consumidores de una manera que sus competidores no supieron hacer. Sus teléfonos no eran solo herramientas, eran objetos de diseño. Eran objetos de deseo, eran objetos que la gente quería tener, que mostraba con orgullo, que asociaba con modernidad y con estatus. El Nokia 3310, lanzado en el año 2000, se convirtió en el teléfono más vendido de la historia hasta ese momento, 126 millones de unidades vendidas. Un teléfono resistente, fiable, barato, con una batería que duraba días, con el famoso juego de la serpiente que ocupó horas de ocio de toda una generación. Si tienes más de 35 años y creciste en Europa o en América Latina, probablemente tuviste un Nokia, o querías tener uno, o conocías a alguien que lo tenía y lo envidiabas en silencio. Esa conexión emocional con los consumidores era el activo más valioso de Nokia, más valioso que su tecnología, más valioso que sus fábricas, más valioso que sus patentes. Era una marca que la gente amaba, y las marcas que la gente ama son casi imposibles de destruir desde fuera. El problema es que Nokia demostró que sí se pueden destruir desde dentro. En el año 2000, Nokia valía $250.000 millones. Era la empresa más valiosa de Europa. Era, en ese momento, una de las empresas más valiosas del mundo en cualquier sector. Su capitalización bursátil era comparable a la de gigantes americanos que llevaban décadas construyendo su posición. Nokia lo había hecho en menos de una década de crecimiento explosivo en móviles. Y en Finlandia, Nokia no era solo una empresa, era una institución nacional. Era el símbolo de que un país pequeño, periférico, con menos de 5 millones de habitantes, podía competir con los gigantes del mundo y ganar. Representaba el 4% del Producto Interior Bruto del país, el 20% de todas las exportaciones finlandesas, el 30% de toda la inversión en investigación y desarrollo de Finlandia entera. No había empresa en el mundo desarrollado, en ningún país democrático moderno, que representara semejante porcentaje de la economía nacional de su país. Nokia y Finlandia eran, para todos los efectos prácticos, inseparables. Eso, como veremos, era tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Porque cuando una empresa se convierte en el símbolo de un país, cuando sus ejecutivos son tratados como héroes nacionales, cuando sus resultados aparecen en los informativos de la noche igual que los del seleccionador de fútbol, algo muy peligroso empieza a pasar dentro de esa empresa. Empieza a creerse su propia leyenda. Empieza a confundir el éxito pasado con la garantía del éxito futuro. Empieza a construir muros invisibles alrededor de sus certezas. Y dentro de esos muros, la realidad empieza a distorsionarse. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Nokia vivía dentro de una de esas burbujas. Una burbuja construida con datos reales, con números que eran verdad, con una posición de mercado que nadie podía negar. Pero una burbuja al fin y al cabo, porque dentro de esa burbuja, ciertas conversaciones eran imposibles, ciertos escenarios eran impensables, ciertas preguntas no se podían hacer. ¿Qué pasaría si alguien inventara algo que hiciera obsoleto el teléfono tal y como lo conocemos?
Esa pregunta no se hacía. No porque nadie la pensara, sino porque hacerla en voz alta era un acto de deslealtad. Era sembrar dudas en un equipo que necesitaba confianza. Era cuestionar a los líderes que habían llevado a la empresa a la cima. Era, en la cultura corporativa de Nokia, casi una traición. Y entonces llegó el 9 de enero de 2007. Steve Jobs sube a un escenario en el Moscone Center de San Francisco. Lleva su jersey de cuello vuelto negro de siempre. Hay miles de personas en la sala. Periodistas, analistas, fans de Apple, ejecutivos de la industria tecnológica que han venido de todo el mundo porque los rumores decían que algo grande iba a pasar. Y Jobs, con esa calma que tenía, con ese dominio escénico que convirtió las presentaciones de Apple en algo más cercano al teatro que a las ruedas de prensa convencionales, empieza a hablar. Dice que Apple va a presentar ese día 3 productos revolucionarios: un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo de comunicación por Internet. Hace una pausa, deja que el público procese las palabras. Y entonces dice: no son 3 dispositivos separados, es uno solo. Y lo llama iPhone. La sala explota, la gente aplaude de pie. Los periodistas que están siguiendo la presentación en directo empiezan a escribir artículos mientras Jobs sigue hablando. Es uno de esos momentos que, cuando los ves en retrospectiva, reconoces como un antes y un después. Un momento en que el mundo giró sobre sí mismo y nada volvió a ser exactamente igual. Y en las oficinas de Nokia en Helsinki, los ingenieros ven la presentación y sus reacciones son reveladoras, porque no se asustan. Se ríen. Literalmente, hay testimonios de personas que estaban en esas salas que describen un ambiente de incredulidad condescendiente, de ese tipo de risa que no es alegría sino superioridad. Alguien en aquella sala dijo, o algo muy parecido, que el iPhone era un juguete caro para americanos con demasiado dinero. Y desde un punto de vista puramente técnico, tenían argumentos. Analizaron el dispositivo con la precisión que te da años de experiencia en la industria. La batería del iPhone duraba menos que cualquier Nokia de gama media. La cámara era inferior en calidad. No tenía teclado físico, lo cual en ese momento se consideraba un error grave porque los estudios de mercado decían que los usuarios querían teclas físicas para escribir. La memoria era limitada. El hardware, comparado con lo que Nokia era capaz de fabricar, no era especialmente impresionante. En cada especificación técnica individual, Nokia tenía razón. Y estaban completamente equivocados. Porque estaban comparando el iPhone con sus propios teléfonos, y el iPhone no era un teléfono. Ese es el error conceptual fundamental. El error que define toda la historia que estamos contando. Nokia estaba comparando manzanas con naranjas y creyendo que estaban comparando manzanas con manzanas. Jobs no estaba vendiendo especificaciones técnicas. No estaba vendiendo megapíxeles, ni horas de batería, ni la calidad del altavoz. Jobs estaba vendiendo una visión. Estaba vendiendo la idea de que en tu bolsillo podías llevar Internet completo. No Internet recortado, no Internet adaptado, no una versión simplificada pensada para pantallas pequeñas. Internet completo, con un navegador real, con correo electrónico real, con la posibilidad de ver videos, escuchar música, consultar mapas, leer noticias, comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo, todo desde el mismo dispositivo, todo con la misma facilidad con la que usabas un ordenador de escritorio. Nokia fabricaba los mejores teléfonos del mundo. Apple acababa de inventar algo que no era un teléfono. Era un ordenador de bolsillo que también hacía llamadas. Y Nokia, al ver el iPhone, vio un teléfono malo, cuando debería haber visto el fin de su mundo tal y como lo conocían. Esa diferencia de perspectiva, ese error de categoría mental, es una de las cosas más estudiadas en la historia del management moderno. Porque no es un error estúpido, es un error sofisticado. Es el tipo de error que cometen las personas inteligentes cuando llevan demasiado tiempo teniendo razón. Cuando tu modelo mental del mundo ha funcionado tan bien durante tanto tiempo que te resulta imposible imaginar que necesita ser reemplazado. Los psicólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman el efecto de competencia inconsciente.
No sabes lo que no sabes, y lo que no sabes no te preocupa. Nokia no sabía que necesitaba reaprender cómo pensar en su industria, y como no lo sabía, no lo hizo, y como no lo hizo, murió. Pero la historia no termina aquí. Porque lo que pasó dentro de Nokia en los meses y años siguientes al lanzamiento del iPhone es, si cabe, todavía más instructivo que la reacción inicial. Nokia no se quedó de brazos cruzados, eso es importante decirlo. Hubo reuniones, muchas reuniones, equipos de trabajo, análisis, informes, presentaciones, debates internos, grupos de innovación, iniciativas estratégicas con nombres en inglés que sonaban modernos e importantes. Había movimiento, muchísimo movimiento. El problema es que todo ese movimiento era esencialmente circular. Generaba calor pero no luz. Producía actividad pero no cambio real. Y la razón de ese fracaso organizacional, la razón por la que toda esa energía y ese talento y esos recursos no se tradujeron en acción efectiva, tiene un nombre muy claro. Se llama cultura del miedo. Dentro de Nokia, a lo largo de los años de éxito, se había desarrollado una dinámica organizacional muy particular, una jerarquía rígida en la que las malas noticias simplemente no ascendían, en la que los managers de nivel medio filtraban la información antes de presentarla a sus superiores, suavizando los problemas, minimizando los riesgos, presentando siempre la versión más optimista posible de la realidad. No porque fueran deshonestos, sino porque aprendieron con el tiempo que dar malas noticias tenía consecuencias, que cuestionar la estrategia establecida tenía consecuencias, que señalar problemas sin tener soluciones listas y perfectas tenía consecuencias. Había un tipo de reunión en Nokia que los empleados llamaban internamente las reuniones de teatro, reuniones en las que todos sabían que había problemas graves pero nadie los nombraba directamente, en las que los números malos se presentaban con contexto que los hacía parecer menos malos, en las que las preguntas difíciles no se hacían porque todos sabían que hacerlas te ponía en el punto de mira. Teatro, representación, apariencia de gestión sin la sustancia de la gestión. Y en la cúpula directiva, los ejecutivos de mayor nivel vivían en una burbuja de información que ellos mismos habían contribuido a construir. Recibían informes positivos. Escuchaban presentaciones optimistas. Sus asesores les decían lo que querían escuchar, y los pocos que intentaban decirles la verdad encontraban puertas cerradas, conversaciones que terminaban abruptamente, o ese silencio educado pero definitivo con el que las organizaciones matan las ideas inconvenientes. Hay investigaciones académicas, publicadas en revistas de gestión empresarial de primera categoría, basadas en entrevistas con docenas de exempleados de Nokia de todos los niveles jerárquicos, que documentan esto con una precisión que resulta dolorosa de leer. Un ingeniero que en 2006 intentó presentar a sus superiores un análisis de las vulnerabilidades de Symbian frente a posibles competidores con interfaces táctiles fue redirigido a un grupo de trabajo que nunca llegó a ninguna. Conclusión. Otro que propuso en 2007, después del lanzamiento del iPhone, que Nokia desarrollara su propio sistema operativo desde cero, fue informado de que ese tipo de propuestas no era su responsabilidad y que debía centrarse en sus tareas asignadas. No los despidieron, los silenciaron. Que en muchos sentidos es peor, porque cuando te despiden sabes que estás fuera. Cuando te silencian, sigues dentro pero has aprendido la lección. Y la lección que aprendieron cientos de personas inteligentes dentro de Nokia fue esta. Calla. Haz tu trabajo, cobra tu sueldo, y no te metas donde no te llaman. Mientras eso pasaba dentro de Nokia, el mercado seguía moviéndose a una velocidad que no esperaba a nadie. En junio de 2008, Apple lanza la App Store, y este momento, más que el lanzamiento del iPhone en sí, es el que muchos analistas identifican como el golpe definitivo, el que cambió las reglas del juego de forma irreversible. Porque la App Store no era solo una tienda de aplicaciones, era una decisión estratégica de arquitectura. Era la declaración pública de que Apple no estaba construyendo un teléfono, estaba construyendo una plataforma.
La diferencia entre un producto y una plataforma es una de las más importantes en la economía digital. Un producto hace lo que sus creadores diseñaron que hiciera. Una plataforma hace lo que sus creadores diseñaron que hiciera más todo lo que otros crean sobre ella. Con la App Store, Apple invitó a millones de desarrolladores de todo el mundo a construir sobre su plataforma, y esos desarrolladores crearon aplicaciones que Apple nunca habría imaginado. Juegos, herramientas de productividad, aplicaciones de salud, de finanzas, de navegación, de fotografía, de comunicación. El iPhone se convirtió en algo diferente cada vez que alguien descargaba una aplicación nueva. Era un dispositivo que crecía, que evolucionaba, que se adaptaba a cada usuario de una manera que ningún producto fijo podía hacer. Nokia intentó responder. Lanzaron Ovi Store en 2009, pero había un problema fundamental que ninguna tienda de aplicaciones podía resolver. Symbian. Symbian era el sistema operativo que Nokia había desarrollado y que usaba en prácticamente todos sus teléfonos. En su momento, fue una maravilla de la ingeniería. Diseñado para funcionar en dispositivos con poca memoria y poca batería, optimizado para hacer lo que un teléfono necesitaba hacer en los años 90 y principios de los 2000. Eficiente, estable, probado en cientos de millones de dispositivos. El problema era que había sido diseñado para un mundo que ya no existía. Symbian había sido construido en una época en que los teléfonos no estaban conectados permanentemente a Internet. En una época en que las pantallas táctiles no existían. En una época en que nadie imaginaba que un teléfono tendría que ejecutar aplicaciones complejas de terceros. Su arquitectura interna, la forma en que su código estaba organizado, era incompatible con el mundo que el iPhone había inaugurado, no de forma superficial, de forma profunda y estructural. Desarrollar aplicaciones para Symbian era un proceso extraordinariamente complicado. Requería conocimientos técnicos muy específicos. El proceso de aprobación era lento y burocrático. Las herramientas de desarrollo eran anticuadas y difíciles de usar. Mientras que desarrollar para iOS era, en comparación, relativamente sencillo y accesible para cualquier programador con experiencia media, desarrollar para Symbian requería especialistas. Y esos especialistas, viendo que el ecosistema de iOS y más tarde de Android crecía exponencialmente, tenían razones muy claras para invertir su tiempo en esas plataformas en lugar de en Symbian. Así funcionan los efectos de red en tecnología. No son lineales, son exponenciales. Cuantos más desarrolladores van a una plataforma, más aplicaciones hay. Cuantas más aplicaciones hay, más usuarios van a esa plataforma. Cuantos más usuarios hay, más desarrolladores quieren estar en esa plataforma. Y el proceso inverso es igualmente brutal. Cuantos menos desarrolladores van a una plataforma, menos aplicaciones hay. Cuantas menos aplicaciones hay, menos usuarios eligen esa plataforma. Cuantos menos usuarios hay, menos desarrolladores quieren invertir en ella. Nokia se encontró atrapada en la espiral descendente, y mientras intentaba salir de esa espiral, llegó el segundo golpe grande. En septiembre de 2008, Google lanza la primera versión comercial de Android, y con Android, la historia del mercado de smartphones cambia definitivamente. Android era, en su concepto fundamental, la bomba de neutrones del mercado móvil, diseñada para destruir estructuras sin necesitar una empresa específica para hacerlo. Era un sistema operativo gratuito. Cualquier fabricante de teléfonos del mundo podía usarlo sin pagar €1 en licencias. Samsung lo adoptó, HTC lo adoptó, LG lo adoptó, Motorola lo adoptó, Sony Ericsson lo adoptó. Decenas de fabricantes asiáticos que nadie conocía en Europa pero que fabricaban a precios imposibles de igualar lo adoptaron. De repente, había literalmente cientos de teléfonos en el mercado que ofrecían una experiencia razonablemente buena a precios que Nokia no podía igualar sin perder dinero en cada venta. Nokia se encontró en una trampa perfecta. En la parte alta del mercado, Apple los aplastaba en experiencia de usuario, en ecosistema de aplicaciones, en percepción de marca, en todo lo que importaba a los consumidores dispuestos a pagar más de €500 por un teléfono.
En la parte baja del mercado, los fabricantes asiáticos con Android los aplastaban en precio, ofreciendo dispositivos perfectamente funcionales a precios que Nokia no podía igualar. No había salida por arriba. No había salida por abajo. Nokia estaba siendo exprimida desde ambos lados simultáneamente. Y mientras esto pasaba, Nokia seguía vendiendo teléfonos con Symbian, seguía invirtiendo en Symbian, seguía poniendo recursos en un sistema operativo que sus propios ingenieros sabían que estaba muerto. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que si la respondes bien entiendes no solo la historia de Nokia, sino la historia de cómo fracasan las grandes organizaciones en general. La respuesta tiene varios niveles. El primero es económico. Nokia tenía cientos de millones de euros invertidos en el ecosistema de Symbian. Tenía miles de ingenieros cuya única especialidad era Symbian. Tenía contratos con operadoras de telecomunicaciones basados en Symbian. Tenía una cadena de suministro construida alrededor de Symbian. Abandonar Symbian no era solo una decisión técnica. Era destruir voluntariamente miles de millones de euros de inversión acumulada y miles de puestos de trabajo especializados. El segundo nivel es psicológico. Los economistas del comportamiento tienen un concepto que se llama la falacia del costo hundido. Es la tendencia humana a seguir invirtiendo en algo que no funciona simplemente porque ya hemos invertido mucho en ello. Cuanto más has invertido, más difícil es reconocer que fue un error y parar. Nokia llevaba 15 años construyendo Symbian. 15 años de trabajo, de inversión, de talento, de orgullo profesional. Reconocer que Symbian estaba muerto era reconocer que 15 años de trabajo habían llegado a su fin. Y eso es psicológicamente devastador para cualquier organización. El tercer nivel es el más profundo y el más difícil de ver desde dentro. Nokia no solo tenía un problema con Symbian. Nokia tenía un problema de identidad. Durante años, Nokia había sido la empresa de los mejores teléfonos del mundo. Su identidad, su autoconcepto como organización, estaba construido alrededor de esa idea. Y el iPhone no solo amenazaba su cuota de mercado, amenazaba esa identidad, amenazaba la historia que Nokia se contaba sobre sí misma. Y cuando algo amenaza nuestra identidad, nuestra respuesta instintiva no es adaptarnos, es defendernos, es construir argumentos de por qué la amenaza no es real, es encontrar razones para creer que podemos seguir siendo quienes siempre hemos sido. Ese mecanismo de defensa identitario fue, posiblemente, la causa más profunda de la caída de Nokia. No la tecnología, no el mercado, no la competencia. La incapacidad de dejar de ser Nokia para poder convertirse en lo que Nokia necesitaba ser. Entre 2007 y 2010, los números eran inequívocos. La cuota de mercado de Nokia en smartphones cayó del 51% al 31%. En 3 años, 20 puntos porcentuales perdidos en el segmento más importante y de mayor crecimiento del mercado. Los ingresos por dispositivo caían. Los márgenes se comprimían. Los analistas empezaban a hacer preguntas que antes habrían sido impensables. Las acciones, que habían tocado máximos históricos en 2000, llevaban años bajando. Y dentro de Nokia, el ambiente había cambiado. El orgullo que caracterizaba la cultura de la empresa en sus mejores años había empezado a mezclarse con ansiedad, con la sensación creciente de que algo no iba bien pero nadie sabía exactamente cómo arreglarlo. En ese contexto, el Consejo de Administración tomó la decisión que en su momento pareció la más lógica posible. Decidieron traer sangre nueva. Decidieron que Nokia necesitaba un líder de fuera, alguien que no estuviera contaminado por la cultura interna, que pudiera ver la empresa con ojos frescos y tomar las decisiones difíciles que los insiders no podían tomar. En septiembre de 2010, Stephen Elop se convierte en el consejero delegado de Nokia. Es el primer CEO no finlandés en la historia de la empresa, y viene directamente de Microsoft, donde había sido presidente de la división de Business. Elop era todo lo que Nokia aparentemente necesitaba. Conocía la industria del software, entendía los ecosistemas digitales, tenía experiencia en transformaciones empresariales, era directo, incisivo,
capaz de ver los problemas sin los filtros emocionales que paralizaban a los ejecutivos que habían crecido dentro de la empresa. En su primera semana, hizo algo que ningún CEO de Nokia había hecho en años. Se sentó con ingenieros de todos los niveles y les hizo una sola pregunta. ¿Qué está pasando realmente aquí? Y lo que escuchó lo dejó aterrado, porque lo que escuchó no era solo que los productos eran malos, era que la organización entera estaba rota, que la información no fluía, que las decisiones se tomaban por razones políticas antes que estratégicas, que había equipos duplicados haciendo el mismo trabajo sin coordinarse, que proyectos que podrían haber cambiado el rumbo de la empresa habían sido cancelados por razones que nadie podía explicar con coherencia, que Nokia, desde dentro, era exactamente tan caótica y tan disfuncional como empezaba a parecer desde fuera. En febrero de 2011, 5 meses después de asumir el cargo, Elop hizo algo que no tiene precedentes en la historia de las grandes corporaciones. Escribió un memorándum, un documento interno dirigido a todos los empleados de Nokia, desde los directivos más senior hasta los trabajadores de las líneas de montaje. Y en ese memorándum describió, con una honestidad que rozaba la brutalidad, exactamente en qué situación estaba la empresa. Ese documento se filtró a la prensa casi inmediatamente y se convirtió en uno de los textos más leídos, más citados, más estudiados en la historia de los negocios modernos. Lo llamaron el Burning Platform Memo, el memorándum de la plataforma en llamas. Elop usaba una metáfora. Describía a un trabajador que está en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Son las 2 de la madrugada. Una explosión sacude la plataforma. El hombre se despierta en medio del humo y las llamas. Sale corriendo. Llega al borde de la plataforma. Abajo hay agua helada, a 30 metros de altura. En condiciones normales, saltar desde esa altura al mar helado sería casi seguramente mortal. Pero detrás hay fuego. Y el fuego avanza. El hombre salta. Y sobrevive. Años después, en una entrevista, ese hombre explicó su decisión con palabras que Elop usó como el núcleo de su mensaje a todos los empleados de Nokia. Dijo, salté porque comprendí que tenía que cambiar mi comportamiento, que era mejor una posibilidad remota de sobrevivir que la certeza de morir. Y luego Elop aplicó esa metáfora a Nokia con una claridad que, viniendo del máximo responsable de la empresa, resultaba casi imposible de procesar. Dijo que Nokia estaba parada sobre una plataforma en llamas, que el fuego era real, que podían verlo en los números, en las cuotas de mercado, en los resultados financieros, en las comparaciones con la competencia, y que tenían que saltar, tenían que cambiar su comportamiento de forma radical, tenían que dejar de hacer lo que siempre habían hecho porque lo que siempre habían hecho ya no funcionaba. Y entonces escribió algo que se convirtió en la frase más citada del documento. Dijo, con estas o con palabras muy similares, el enemigo no está fuera de Nokia, el enemigo está dentro de Nokia. Era una confesión pública extraordinaria. El consejero delegado de una de las empresas más grandes del mundo diciéndole a sus empleados, al mercado, a los inversores, a todo el mundo, estamos mal, estamos muy mal, y la culpa es nuestra. Ese nivel de honestidad era, en teoría, exactamente lo que Nokia necesitaba, la transparencia que había faltado durante años, la voz que debería haber hablado en 2007, o en 2008, o en 2009. El problema es que llegaba en 2011, y en 2011, la cuota de mercado de Nokia en smartphones había caído al 15%. Apple tenía el 19%. Android en su conjunto superaba ya el 40% y crecía cada trimestre. El tren había salido de la estación hace 4 años, y Nokia estaba en el andén escribiendo un memorándum sobre por qué era importante coger el tren. 2 semanas después del Burning Platform Memo, Elop anunció la decisión estratégica que definiría el resto de su mandato y que todavía hoy genera más debate que ninguna otra decisión en la historia reciente de los negocios tecnológicos. Nokia abandonaría Symbian.
El futuro de la empresa estaría en Windows Phone, el sistema operativo móvil de Microsoft. Hubo argumentos a favor que eran razonables. Desarrollar un sistema operativo propio desde cero requería años que Nokia no tenía y miles de millones que no podía garantizar. Windows Phone era una opción funcionando. Microsoft tenía recursos casi ilimitados. Tenía experiencia en software empresarial. Tenía relaciones con corporaciones de todo el mundo que podrían ser clientes naturales de un teléfono Nokia con software Microsoft. El acuerdo incluía además pagos significativos de Microsoft hacia Nokia, lo cual en ese momento, con las finanzas de Nokia deteriorándose, no era un detalle menor. Pero hubo consecuencias que nadie anticipó completamente, o que quizás algunos anticiparon pero no dijeron en voz alta. La primera consecuencia fue inmediata y brutal. Cuando el OP anunció que Symbian iba a morir, todos los consumidores que estaban considerando comprar un Nokia con Symbian dejaron de considerarlo. ¿Para qué comprar un teléfono con un sistema operativo que el propio fabricante acaba de declarar obsoleto y condenado? Las ventas de Nokia cayeron en picado en los meses siguientes al anuncio. No porque los productos fueran peores que antes, porque el CEO les había dicho a todos que no los compraran. La segunda consecuencia fue igualmente devastadora. Miles de ingenieros de Nokia especializados en Symbian, al ver que su área de trabajo había sido condenada a desaparecer, empezaron a buscar trabajo en otras empresas. Los mejores se fueron primero, porque los mejores son los que tienen más opciones. Nokia perdió en esos meses una cantidad de talento técnico que tardó años en empezar a recuperar. Y en tecnología, el talento no es un recurso más, es el recurso fundamental. Es la diferencia entre poder ejecutar una transformación y no poder ejecutarla. La tercera consecuencia tardó más en materializarse, pero fue la más definitiva. Windows Phone no funcionó. No porque fuera un mal sistema operativo en términos técnicos, era perfectamente funcional. Tenía una interfaz diferente, con ese diseño de tiles o mosaicos que Microsoft utilizó en Windows 8. Tenía estabilidad. Tenía integración con los servicios de Microsoft. Pero el mercado no lo adoptó. Los desarrolladores no lo adoptaron. Y sin desarrolladores, sin aplicaciones, una plataforma móvil no existe en el mundo posterior a la App Store. Y entonces llegó la pregunta que hay que hacer, la pregunta incómoda, la que algunos hacían en voz alta y muchos pensaban en silencio. ¿Por qué Windows Phone? ¿Por qué no Android? En 2011, Android era ya claramente el sistema operativo dominante en el mercado de smartphones fuera de Apple, gratuito, con un ecosistema de aplicaciones que crecía exponencialmente, con decenas de fabricantes que lo usaban con éxito, con el respaldo de Google, que tenía más dinero y más recursos que Microsoft en el espacio de Internet y aplicaciones. Si Nokia hubiera adoptado Android, habría entrado en el sistema que estaba ganando. Habría accedido a millones de aplicaciones ya desarrolladas. Habría podido diferenciarse de la competencia en hardware, en diseño, en calidad de construcción, en las áreas donde Nokia tenía ventajas reales y reconocidas. Hay personas dentro de Nokia que en ese momento defendieron exactamente esa opción, con argumentos sólidos, con análisis de mercado, con datos. Y el OP eligió Windows Phone. Esa decisión abrió la puerta a la teoría más oscura de toda esta historia. La teoría que en los círculos de negocios y tecnología se conoce como el caballo de Troya. La teoría dice esto. Stephen Elop no llegó a Nokia para salvarla. Llegó para destruirla de forma controlada. Fue enviado por Microsoft con una misión específica, crear las condiciones para que Nokia dependiera de Microsoft, perdiera valor rápidamente y pudiera ser adquirida por Microsoft a un precio de liquidación. El Burning Platform Memo, en esta teoría, no era honestidad. Era una bomba de relaciones públicas diseñada para deprimir el valor de Nokia y acelerar su colapso. La elección de Windows Phone no era una decisión estratégica. Era la creación de una dependencia calculada. Y la venta final a Microsoft no era el triste final de una historia de fracaso empresarial. Era el objetivo que se había trazado desde el principio. Es una teoría poderosa, y la cronología, vista desde fuera, tiene una coherencia que resulta difícil ignorar. El OP viene de Microsoft, elige Windows Phone.
las ventas colapsan. Nokia pierde valor a una velocidad brutal. En 2013, Microsoft compra la división de teléfonos de Nokia por 7.200 millones. Elop vuelve a Microsoft como vicepresidente ejecutivo y recibe como parte del acuerdo una compensación personal que se estima en más de 25 millones de dólares. Una persona que llegó para salvar una empresa que valía decenas de miles de millones, la vendió por 7.200 millones y recibió 25 millones por hacerlo. Elop siempre lo negó. Microsoft siempre lo negó. Y es verdad que no existe evidencia documental de que hubiera un plan premeditado. Los investigadores que han revisado los documentos internos disponibles no han encontrado prueba de conspiración. Pero hay algo que los mismos investigadores reconocen, y es que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia, y que en el mundo de las grandes corporaciones, los planes que importan de verdad rara vez se escriben. Tú decides qué creer, pero escucha todos los hechos antes de decidir. Lo que sí está confirmado, con documentos, con cifras, con hechos verificables, es lo que pasó después. En septiembre de 2013, Microsoft anuncia la compra de la división de dispositivos y servicios de Nokia por 7.200 millones de dólares. Una empresa que en su momento de máximo esplendor valió 250.000 millones, vendida por el 97% menos de su valor máximo. Para poner eso en perspectiva, si hubieras comprado acciones de Nokia en el año 2000 por 100 euros, en 2013, esas acciones valían menos de 3 euros. 3 euros. El precio de un café. Microsoft tomó el control de las fábricas de Nokia, de sus patentes, de sus líneas de producción, de sus miles de empleados. Y fracasó completamente en hacer algo útil con todo ello. En julio de 2015, menos de 2 años después de la compra, Microsoft anunció que escribía el valor de la adquisición de Nokia casi en su totalidad. Pérdidas de más de 7.500 millones de dólares relacionadas con la adquisición, una cifra que superaba lo que habían pagado por ella. Y anunció el despido de 18.000 empleados. La mayor ola de despidos en la historia de Microsoft hasta ese momento. La mayoría de esos 18.000 empleados eran exactamente eso, los trabajadores que Nokia había transferido a Microsoft en la venta. Personas que habían trabajado toda su vida profesional en Nokia, que habían construido los teléfonos que el mundo entero usó durante una década, que se levantaban con orgullo cada mañana a trabajar en la empresa más importante de su país, que vieron cómo su empresa era vendida, que fueron transferidas a una multinacional americana, que 2 años después fueron despedidas masivamente porque esa multinacional americana no supo qué hacer con lo que había comprado. Ese es el coste humano de esta historia, que a veces se olvida entre los análisis estratégicos y los estudios de caso de las escuelas de negocios. Pero hay algo más que quiero que conozcas, algo que para mí es quizás el detalle más perturbador de toda esta historia, porque todo lo que hemos contado hasta ahora podría leerse como la historia de una empresa que simplemente llegó tarde a una revolución tecnológica que no vio venir. Pero la verdad es más complicada que eso, y más oscura. Nokia tenía prototipos de smartphones táctiles antes de que Apple presentara el iPhone. Eso no es especulación. Está documentado. Hay ex empleados que lo confirman. Hay investigadores que han visto los registros. En los laboratorios de Nokia, en los primeros años de la década de 2000, había equipos de ingenieros que estaban desarrollando exactamente el tipo de dispositivo que Jobs presentó al mundo en enero de 2007. Pantalla táctil, conectividad a Internet, interfaz intuitiva, la visión de un ordenador de bolsillo conectado. Esos proyectos fueron cancelados, no porque fueran malos desde el punto de vista técnico, sino porque amenazaban el negocio actual. La lógica interna era aparentemente esta. Si lanzamos un smartphone táctil que hace todo lo que hace un Nokia convencional, pero de una manera diferente y potencialmente mejor, la gente dejará de comprar los Nokia convencionales. Y los Nokia convencionales son los que generan los ingresos y los márgenes que sostienen toda la empresa. No podemos matarnos a nosotros mismos. Ese pensamiento tiene un nombre. Lo acuñó Clayton Christensen.
uno de los profesores más influyentes de la historia de Harvard Business School, en su libro de 1997 que se titula El dilema del innovador. Y el concepto central de ese libro describe exactamente lo que le pasó a Nokia. Christensen observó que las empresas exitosas no fracasan normalmente porque sean incompetentes o porque hagan mal su trabajo. Fracasan porque hacen demasiado bien su trabajo actual. Se especializan tanto en servir a sus clientes actuales, en optimizar sus procesos actuales, en extraer el máximo valor de su negocio actual, que pierden la capacidad de ver y sobre todo de actuar ante las innovaciones que eventualmente los harán obsoletos. Porque esas innovaciones, en sus primeras etapas, son peores en casi todos los parámetros que importan a los clientes actuales. Son más caras, son menos fiables, tienen menos funciones, no satisfacen al mercado establecido. El iPhone de primera generación era técnicamente inferior a cualquier Nokia de gama media en 2007. En los parámetros que los clientes de Nokia valoraban, era peor. Pero satisfacía necesidades que los clientes de Nokia ni siquiera sabían que tenían. Necesidades que Nokia no podía ver porque sus sistemas de investigación de mercado, sus métricas de éxito, sus procesos de desarrollo de productos, todos estaban calibrados para servir al mercado que ya existía. Nadie le preguntaba a los usuarios de Nokia en 2005 si querrían un dispositivo que les permitiera consultar Internet completo con el dedo, porque esa funcionalidad no existía y nadie la imaginaba en ese contexto. Y cuando Apple la creó, cuando la puso en las manos de la gente y la gente la usó, resultó que sí la querían, que la querían muchísimo, que estaban dispuestos a pagar $500 por ella aunque la batería durara menos y la cámara fuera peor. Ese es el dilema del innovador, y Nokia no es ni de lejos la única empresa que ha caído en esa trampa. Blockbuster lo vio venir con Netflix y no actuó a tiempo. Kodak inventó la cámara digital en 1975 y la guardó en un cajón porque amenazaba su negocio de película fotográfica. Encyclopedia Britannica vio llegar los CD-ROM y los ignoró porque sus vendedores a domicilio generaban ingresos que los CD no podían replicar inmediatamente. El patrón es siempre el mismo. Una empresa exitosa, una innovación disruptiva que en sus primeros estadios parece inferior o irrelevante. Una decisión de no actuar porque actuar amenaza el negocio actual. Y una caída que cuando llega es tan rápida que parece imposible, pero que en retrospectiva era completamente predecible. Y ahora, con toda esa historia delante de nosotros, volvemos a la pregunta que mencioné al principio. La pregunta que los académicos llevan más de una década debatiendo. ¿Podría Nokia haber sobrevivido? Los que dicen que sí tienen argumentos poderosos. Nokia tenía una marca global reconocida en más de 150 países. Tenía relaciones con todas las operadoras de telecomunicaciones del mundo. Tenía ingenieros brillantes que, como hemos visto, ya habían desarrollado conceptos avanzados de smartphone antes que Apple. Tenía dinero, tenía distribución, tenía presencia. Si hubiera adoptado Android en 2007 o en 2008, si hubiera transformado su cultura organizacional, si hubiera tenido el coraje de canibalizar su propio negocio antes de que otros lo hicieran, podría haber competido. No necesariamente contra Apple en el segmento premium, pero sí contra Samsung. Sí en los mercados emergentes donde la marca Nokia era enormemente poderosa. Hay una línea alternativa de la historia en que Nokia sobrevive. Es una línea que requiere decisiones que Nokia no tomó, pero que no eran imposibles. Los que dicen que no tienen argumentos igualmente poderosos, que la transformación que Nokia necesitaba no era solo tecnológica, sino cultural, que cambiar la cultura de una organización de 130.000 personas que había estado haciendo lo mismo durante 20 años era, en el tiempo disponible, prácticamente imposible. Que cuando los efectos de red de iOS y Android empezaron a acelerarse, ninguna empresa de hardware podía competir sin un ecosistema de software propio o sin subirse a uno de los dos existentes. Y que para 2009 o 2010, cuando Nokia finalmente reconoció la magnitud del problema, los trenes de iOS y Android ya habían salido y la velocidad a la que viajaban hacía casi imposible alcanzarlos. Ambos tienen razón en parte.
Y la verdad probable es que Nokia tenía una ventana de oportunidad, una ventana que se abrió en 2007 y se cerró en 2009 o 2010. 2 o 3 años en que las decisiones correctas podrían haber cambiado el resultado. Y que esa ventana se cerró no porque el mercado fuera implacable, aunque lo era, sino porque Nokia tardó esos 2 o 3 años en reconocer que existía. Esa es la lección que me parece más importante de toda esta historia. No que Nokia fracasara, sino cuándo fracasó realmente. Nokia no fracasó en 2013, cuando vendió su división de teléfonos a Microsoft. Nokia fracasó entre 2007 y 2009, cuando tuvo la información que necesitaba para actuar y no actuó. La venta de 2013 fue solo la notarización pública de un fracaso que ya había ocurrido años antes en salas de reuniones en Helsinki. Y eso es aplicable a casi cualquier fracaso organizacional grande de la historia. Las crisis que parecen repentinas casi nunca son repentinas. Son el resultado visible de decisiones que no se tomaron, de conversaciones que no se tuvieron, de realidades que no se miraron a la cara durante meses o años antes de que el daño se hiciera imposible de ignorar. La pregunta que deberías hacerte no es ¿qué empresa va a fracasar? La pregunta que deberías hacerte es ¿qué empresa está, ahora mismo, en sus salas de reuniones, evitando tener la conversación que necesita tener? ¿Qué empresa tiene ingenieros que ven el problema y managers que no quieren escucharlo? ¿Qué empresa tiene directivos que construyen presentaciones optimistas sobre datos que deberían generar alarma? ¿Qué empresa tiene un producto dominante que le impide ver la amenaza que viene a reemplazarlo? Porque esa empresa existe. Probablemente existen varias. Y en 10 años, cuando miremos atrás, la historia de su caída parecerá tan predecible como la de Nokia parece predecible hoy. Nokia no murió porque Apple fuera mejor. Nokia murió porque Nokia decidió no evolucionar. De 250.000 millones a 7.200 millones, del 51% del mercado mundial al olvido, en 6 años. La próxima vez que escuches que una empresa es demasiado grande para caer, recuerda ese número. 250.000 millones. Y recuerda lo que le pasó. Y dime en los comentarios lo que genuinamente pienso que es la pregunta más importante de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué empresa de las que dominan el mundo ahora mismo crees que está cometiendo exactamente el mismo error que Nokia cometió en 2007? ¿Cuál es la empresa de hoy que está sentada sobre su plataforma en llamas sin querer reconocerlo? Escríbelo abajo. Me lo leo todo.